Hola, mi nombre es Ricardo Caldés y soy parte del equipo de Enterprise Support de Cono Sur, liderado por John Kennedy. Hemos participado del proyecto de Customer Collaboration Center para SOCO, en el cual colaboramos con el diseño y la implementación de toda la infraestructura y queremos compartir con ustedes esa experiencia en la cual Enterprise Support puso pasión. El equipo fue formado por Customer Development, el estudio de arquitectura contratado y IT, con el IT VP Manager Marcelo Tanzi y Enterprise Support. Los directores de venta nos pusieron el desafío de impactar a los clientes de Unilever, basados en los Customer Collaboration Center que ya tiene Unilever en otros países y con un presupuesto reducido, pero la tecnología debería ser sorprendente. Necesitábamos generar imágenes, sonido, áreas de trabajo con distintos escenarios de iluminación, proyección y conectividad, automatizando al máximo toda la infraestructura. La necesidad era clara, nos estaban solicitando ayuda para sorprender a nuestros clientes y mostrar que Unilever es líder en todo tipo de innovación. Si bien contábamos con la ayuda de lo hecho en el Customer Collaboration Center de Brasil y de otros países, que eso es conexión, el mensaje fue superar en lo posible esa instalación con menor presupuesto. Eso es simplificar. Trabajábamos para esto, nos pedían ayuda para que Unilever gane. Eso es competir. Participamos de muchísimas reuniones para entender cómo llevar a la realidad la imaginación de nuestro cliente. Llevábamos soluciones y traíamos inquietudes. Eso es soporte. Diseñamos y rediseñamos las soluciones tecnológicas tantas veces como fue necesario. Logramos sorprender, tuvimos éxito y reconocieron nuestra pasión. Entiendo que logramos también ayudar a Unilever a vender una caja más. Espero haber logrado transmitir nuestra experiencia y les envío saludos desde el sur a todos. Respondiendo a las necesidades de los usuarios y los cambios por el nuevo modelo de operación en Middle Americas, en IT Service Delivery vimos la oportunidad de utilizar el servicio de telepresencia conectado con los equipos Tamper, instalados en cada uno de los países. Esta nueva forma de comunicación hoy es parte fundamental para el funcionamiento de la operación. Con esto logramos dar un mayor uso a la telepresencia y entregar un mejor servicio, llevando a cabo reuniones efectivas entre el chairman y los country managers de cada subcluster, apoyando la meta de ahorros en gasto de viaje. En la implementación se tomaron en cuenta detalles como la exclusividad de las salas donde se instalarían los equipos y la estandarización de estas en aspectos como tamaño, colores, sillas, mesas y el medio de conexión que se iba a utilizar, convirtiéndose así en una herramienta clave para el negocio. Con este pequeño ejemplo, IT Service Delivery demostró que estamos conectados a nuestros clientes internos y estamos dando el soporte que requiere el negocio para ser más efectivos y eficientes de una manera simple. Bom pessoal, meu nome é Rafael Felipe, eu sou SDF aí do processo de Supply Chain Inbound, trabalhando com os gerentes Alex Paulo e Jorge Pessoa, com o objetivo aí de trabalhar nas recorrências, né, na diminuição de abertura de cases para o processo de Supply Chain Inbound. A gente levantou os 10 principais issues do processo de SCI, né, e estudamos cada um deles. A fim de tomar ações, né, ações para diminuir a abertura desses cases. Agora o nosso papel a gente já tomou algumas ações, já abrimos alguns problems, alguns SIPs e estamos fazendo monitoramento dessas ações, a fim de ter esse número de cases, diminuir essa quantidade de cases abertos. Essa ação ela vai de contra a nossa passion suporte, sim, e com base nos monitoramentos que a gente tem feito, as ações realmente estão surtindo efeito e no objetivo aí de diminuição das recorrências dos cases. Okay. Hola, soy Carlos Córdoba, soy parte del team de Service Delivery Geográfico de México y soy responsable de la calidad en la entrega de los servicios de Telecom. Desde mi posición busco estar conectado con la operación a través de los business partners de IT, tanto para identificar nuevas necesidades como también para tener una retroalimentación en la percepción de la calidad de los servicios que ya estamos brindando. En los proyectos
Busco integrarnos desde etapas muy tempranas, tanto nosotros, otras áreas de servicios de IT y los proveedores correspondientes, armando planes de trabajo que están alineados a procesos y de verdad simplifican las actividades de todos. Gracias a esta forma de trabajo hemos establecido una relación ganar-ganar con la operación, entregando servicios a tiempo y con costos competitivos. Tenemos muchos ejemplos de proyectos donde hemos establecido esta forma de trabajo, ¿sí? Y que nos ha dado muy buenos resultados, tales como en Aeroméxico, que es la primera planta en Latinoamérica, construida por Unilever desde los cimientos. Hoy día estamos trabajando en el proyecto Agile, también nos estamos involucrando en el proyecto de Alberto Culver, la integración de Alberto Culver, y ya estamos muy al pendiente de cuál va a ser nuestra colaboración para el proyecto de Cordillera. Definitivamente, trabajar con las pasiones de Enterprise Support hace que nuestro trabajo sea mucho más sencillo de ejecutar y sobre todo, cuando logramos permearlas hacia nuestros colaboradores, hacia la operación, hacia nuestros proveedores, hace que los resultados sean excelentes. Realmente houve sim a percepção de melhora, tá pegando um comparativo em número de cases, primeiramente. Cerca de 20 cases que chegavam ao meu conhecimento, né? Isso que eram abertos muito mais. Lá para fevereiro, março, hoje nós não temos nenhum. Inclusive, mês passado, o único que a gente teve lentidão em disponibilidade foi devido a um problema no servidor. Mas de lentidão mesmo, cessaram. Agora, a percepção visual também teve uma mudança significativa. De fato, a gente ia lá, via que estava demorando 1, 2, 3 minutos para o carregamento de um formulário. E hoje a gente vai, questão de segundos. Não chega nem a 10 segundos a transição de um formulário para o outro. Mas enquanto a percepção de lentidão... Não, a percepção ele melhorou. Você vê que hoje a gente está com de média aí de digitação, né, que a gente vem fazendo o acompanhamento, né, com aquele gráfico gerencial, ele caiu bastante, caiu significativo a eficiência aí da ferramenta. Ah, que bom. Acho que é isso. A ideia é justamente essa, de aproximar mais a IT do usuário, né, para saber o que a gente pode colaborar no dia a dia de vocês. Legal. E vocês também nos fornecerem dados para a gente buscar melhorias. Né? Tá bom? Legal. Beleza.